Mi nombre es Francisco Navarro, soy profesor del Departamento de Sociología y el día de hoy estaremos hablando sobre el tema la política pública en México en el desarrollo de las ciencias sociales, reflexiones en torno al quehacer y la responsabilidad universitaria. El día de hoy nos acompaña la doctora Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, quien es especialista sobre el tema. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos de Flaxo, México, y doctora en Políticas Públicas del CIDE. Además, ha desarrollado una fuerte trayectoria académica y de servidora pública en diferentes dependencias como del CONACYT. El día de hoy, en la actualidad, ella es directora de Planeación y Evaluación del mismo centro del Consejo Nacional de Humanidades y Ciencias y Tecnologías, quien nos acompaña y estará hablando con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Gabriela. Nos da mucho gusto que nos puedas compartir tu experiencia, así como reflexionar sobre estos temas, sobre el desarrollo y la evolución en torno a la política pública en ciencia y tecnología. En México sabemos que desde los años 50, pero prácticamente los 70, inició toda una política para garantizar el desarrollo de las ciencias y las tecnologías en aras de este proyecto de modernización económica, pero que hoy en día ha tenido una serie de transformaciones y modificaciones que buscan integrar visiones más críticas, un pensamiento humanista, y sobre ese aspecto nos gustaría que nos pudieras ahondar aún mayor con esta pregunta. ¿Cuáles han sido los cambios más sustantivos de la política de ciencia y tecnología que ha vivido nuestro país en los últimos 6 años? Con mucho gusto, pues saludarlos a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Pues es un placer volver a mi alma mater y poder compartirles ahora un poco de la experiencia que he ganado en estos años de camino en el servicio público, pero también en la parte académica. Y bueno, sí es importante decir que los cambios más sustantivos que ha sufrido la política de ciencia y tecnología se dan con este nuevo gobierno, con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. En 2019 se reforma el artículo 3 constitucional, en donde se incluye como derecho el derecho humano a la ciencia. Esto es que todas las personas pueden beneficiarse de los resultados que de los proyectos de investigación se deriven, y además se mandata al Estado para garantizar el financiamiento y el apoyo sostenido a este tipo de desarrollos, ciencia, tecnología e innovación. Derivado de la reforma al artículo constitucional, del 3 constitucional, el Ejecutivo mandata al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en ese entonces a elaborar una ley que pueda sustentar normativamente el cambio de visión de la política pública en nuestro país. Esta ley, que es la primera ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, se publicó el 8 de mayo del año pasado y tiene como fundamento el derecho humano a la ciencia, pero también el principal cambio sustantivo de la política es que se reorienta que toda la investigación financiada con recurso público debería de tener un objetivo público, ¿no? Es el fortalecimiento de las capacidades públicas, de la visión de lo público y sobre todo la reorientación de la investigación a que ésta tenga impactos sociales, beneficios sociales y que el pueblo pueda beneficiarse de ello. En este cambio de política hay 5 ejes que los voy a mencionar muy rápidamente. Tiene que ver con el fortalecimiento de las comunidades científicas, que viene ahí el apoyo a estudiantes de posgrado, formación de personas, de talento. Está también el apoyo a la ciencia básica y de frontera en el avance del conocimiento. Una iniciativa muy innovadora que es el apoyo a la ciencia aplicada a través de lo que le hemos llamado programas nacionales estratégicos, que son grandes agendas temáticas en los que la investigación básica se organiza y se orienta para atender problemas prioritarios en nuestro país, desarrollo tecnológico e innovación para el bienestar, y acceso universal al conocimiento, que es justamente uno de los ejes más importantes en los cuales se vincula justamente la actividad científica y de investigación con el pueblo. Va más allá de divulgar o de difundir la actividad científica, sino de propiciar un diálogo con las personas.
Eso es importante, algo que tú mencionas que me llama mucho la atención y que también revisando la literatura en la cual pues tú estás muy adscrita y que has desarrollado algunas investigaciones sobre este sentido este sentido humanista, ¿no? Donde la ciencia tiene que tener una repercusión y sobre todo el hacernos copartícipes, pero más allá responsables, ¿no? Pensamos que la educación solamente es un derecho, como tú le acabas de decir, en la modificación también nos establece que el derecho a la educación es una obligación, por lo tanto, así como tenemos el derecho de prepararnos, de formarnos en estas universidades, en estos centros de investigación, debemos o tenemos la obligación de contribuir a la sociedad, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque finalmente las universidades y los centros de investigación son parte sustancial de esta política pública, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cómo las universidades y los centros de investigación contribuyen en el impulso de las humanidades, las ciencias y las tecnologías en el marco de esta nueva visión de política científica? Sí, las universidades tienen un papel fundamental, como tú lo acabas de mencionar, porque son el instrumento, el medio más importante para la implementación de la política científica. Algunos pensarán que, sin duda, por supuesto, la política científica no es suficiente para detonar algunos otros elementos de innovación en nuestro país, porque tiene que ver también con el nivel de desarrollo económico que tengamos, con una política industrial, una política económica, una política laboral. Pero digamos que propiamente en la parte de formación de personas y de generación de conocimiento, las universidades y los centros públicos de investigación o los centros de investigación también públicos y privados, pues juegan un papel importantísimo en la medida en que ellos articulan las necesidades de las regiones en donde ellos están operando o funcionando con lo que ellos investigan. En el caso, por ejemplo, muy particular de los centros públicos que coordina el CONACYT, es muy evidente cómo las subsedes que tienen en diferentes regiones de nuestro país, pues atienden ciertas problemáticas, ¿no? Hay centros en el norte que atienden problemáticas de migración o centros en el sur que tienden más bien a investigar problemas como de sargazo, también migración, pero de la parte del sur de nuestro país, los temas de agua, de gestión de residuos sólidos que se ve más bien en ciudades metropolitanas, en el centro de la ciudad. Entonces, son mecanismos de articulación de problemáticas de demandas sociales y de investigación, y por supuesto universidades y centros de investigación pues son un elemento fundamental para la formación de personas, para la formación de talento. Específicamente en la política científica pues hablamos de la formación a nivel posgrado, pero por supuesto la educación superior, y bueno, son el eje, además de articulador, que genera sinergias para poder traducir la visión de la política hacia todas sus comunidades, ¿no? Hacia los investigadores y también hacia los estudiantes. Sí, en ese sentido, por ejemplo, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, estamos de júbilo festejando ya 50 años de esta institución pública, pero que también ha sido un centro de investigaciones, ¿no? En sus diferentes unidades, y que ha forjado toda una línea del desarrollo tecnológico, científico, humanista, y donde creo yo que esta parte que tú mencionas sobre la importancia de que la ciencia tenga una repercusión social y que además se vea la aplicación no solamente de las tecnologías, sino también de las ciencias sociales, que creo que es un elemento fundamental de esta visión que se ha tenido a manera crítica de la política pública, ¿no? Hoy por hoy se dice que en la política pública no solamente basta hacer una serie de criterios de evaluación sobre las cuales se va a regir si una política funciona o no, sino que también debe de haber un criterio moral, y creo que en ese aspecto es fundamental el hecho de que se reconozca que las universidades, los centros públicos de investigación o privados tienen que tener esa retribución con la sociedad, ¿no? Y me gustaría un poco ya profundizar un tanto más sobre los profesionales, ¿no? Es decir, aquellos y aquellas que ejercen el quehacer científico, que ejercen la investigación, y sobre todo cómo se va a ir visualizando con este giro de esta política pública. Y por lo cual me gustaría preguntarte, ¿cuál es el papel del profesional de las ciencias sociales para que sus investigaciones contribuyan a la solución de esos grandes retos nacionales? Claro. Los investigadores, las investigadoras son, a mi parecer,
la última cadena como de implementación, de traducción de esta visión de la nueva política, y uno de los papeles más importantes que deben de jugar es documentarse correctamente, ¿no? Documentarse ampliamente de pues cuáles son estos nuevos giros que ha tenido la nueva política científica. También ellos, por ponerte algún ejemplo, son los que van a hacer realmente el cambio de visión o de paradigma. Por ejemplo, en la parte de investigación, como tú lo mencionas a un inicio, uno de los principales contrastes con visiones anteriores a esta política, que sí quiero dejar en claro, no es que una política, una visión haya estado mal o haya estado bien, simplemente son visiones distintas. La visión anterior tenía el enfoque en motivar la innovación a través del sector privado, y esta visión tiene el objetivo de fortalecer el sector público sin dejar de lado el sector privado, pero con una nueva lógica, que lo que sea financiado con recurso público, aún así con alianza con el sector privado, tenga beneficios sociales. Regresando al punto, es justamente entender que son dos visiones. Es fundamental que los profesores, los investigadores, las investigadoras en general, el personal que se dedica a estos temas, conozcan estos cambios de visión. Nos encontramos muchas resistencias, pero es importante que se comuniquen correctamente. Las resistencias generalmente provienen de un desconocimiento sobre cuál es la lógica que hay detrás en el cambio de estas políticas, y te estaba poniendo un ejemplo sobre la generación de conocimiento. Antes hablábamos de producción del conocimiento, ¿no? Y muchos de los académicos estábamos muy preocupados por producir artículos, ¿no? Pero el solo hecho incluso del concepto, ya que hablamos sociológicamente, ¿qué implica producir? Es generar como una especie de mercado académico, ¿no? Ahora hablamos de generar conocimiento y generar con un objetivo y con una necesidad que está detrás. Obviamente sin dejar de lado la investigación pura, la ciencia básica, ¿no? Pasamos de una producción de una lógica de producción de conocimiento y generar artículos por generar a cambiar la visión, y en lugar de estar pensando en que tengo que producir y escribir 10, 100 artículos al año, es más bien que mi investigación tenga una incidencia, un impacto en alguna problemática, en alguna necesidad. Sobre todo los que nos dedicamos a las ciencias sociales, en mi muy humilde punto de vista, tenemos ese reto, porque es muy fácil para los que se dedican a las ciencias duras, los que hacen investigaciones, por ejemplo, sobre biofármacos, vacunas, o los que se dedican a cosas de innovación que desarrollan dispositivos médicos, pues es muy fácil encontrar el vínculo con el beneficio social, ¿no? Pero en ciencias sociales a veces esa articulación nos cuesta trabajo entenderla, y sobre todo salirnos de esta zona de confort que a veces las propias universidades y la propia visión de la política ha generado. Los propios términos de evaluación generan que los académicos nos instalemos en una zona donde es más fácil producir en cantidad y no precisamente en términos de impacto y de incidencia. Entonces, en resumen, los profesionistas de las ciencias sociales tienen justamente ese papel, ¿no? Adaptarse a este nuevo cambio de política, entenderlo, alinearse, comprenderlo y bueno, pues implementarlo, ¿no? Sí, de hecho me gustaría un poco ahí, si me lo permites, que pudiéramos puntualizar. Tú comentabas que había una serie o que tú percibías una serie de resistencias, ¿no? sobre esta modificación, porque yo creo que más allá de un cambio de política pública, que es importante porque al final de cuentas es lo que va generando una dirección sobre cuál va a ser el quehacer científico, tecnológico, humanista de cualquier país y en particular en México, pero creo que tiene que ser también con un aspecto crítico, ¿no? Que a veces desde la noción profesional universitaria nos cuesta trabajo ser autocríticos de nuestro propio desempeño, ¿no? Entonces me gustaría, si pudieras también darnos así como desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que sean esos elementos que son más de resistencia? ¿O por qué consideras que pudiera haber alguna resistencia frente a este cambio? Más allá de un cambio de política pública, pues yo creo que es un cambio de perspectiva del quehacer de la ciencia, ¿no? Así es. Pues yo lo considero, como lo diría en algún momento Kuhn,
este cambio de revoluciones científicas, de cambio de paradigmas de la ciencia que son naturales. La mayor parte de la resistencia es pensar que quizás si ya no son evaluados de alguna manera, todo el trabajo y la trayectoria que se ha hecho ya no cuenta o ya no vale o ya no sirve. Y eso no es necesariamente cierto, de hecho no es lo correcto. Ahora las nuevas políticas evalúan la trayectoria integral de los investigadores, simplemente lo que se busca es que las investigaciones pues tengan cierto impacto. Otra de las resistencias es que quizás piensan que con el establecimiento de una agenda de investigación se va a limitar sus libertades de investigación, lo cual está completamente alejado de la realidad, porque las agendas que constituye la nueva política científica están tan amplias que cualquier tema cabe en ellos, ¿no? Son 10 temas de los programas nacionales estratégicos que tienen que ver con agua, salud, educación, seguridad humana, sistemas socioecológicos, violencia, cultura, salud, etcétera. Son 10 agendas que están alineados incluso a los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, al final son agendas muy amplias y que a veces algunas personas confunden que por generar una agenda de política se va a limitar tu libertad de elección a la libre decisión de qué investigar. Eso no es así. Sin embargo, estamos poniendo en la mesa una agenda para orientar la nueva política. Pero lo que sí hay que decir es que México, como muchos de nuestros países en América Latina, tenemos presupuestos limitados en cuanto a recursos. O sea, queremos compararnos con países que tienen recursos mucho más grandes que el de nosotros, y nuestra ubicación geopolítica nos limita en muchos otros sentidos. Entonces, aunque querramos hacer muchas cosas, hay prioridades y hay problemáticas nacionales que son de urgente atención. Entonces, es como que la ciencia tuviera una venda en los ojos y no quisiera ver esos problemas que hay que atender, y que al final de cuentas el recurso público, que es del pueblo, necesita ser administrado de manera racional en términos de prioridades, ¿no? Para buscar el mejor beneficio. Ya la crítica vendrá si las prioridades que están decidiendo las autoridades son las correctas o no, pero pues para eso justo es abrir canales de diálogo y que podamos juntos como comunidad, porque la política científica no la decide un organismo, ¿no? La política científica se define en conjunto con las comunidades, y las comunidades son las universidades, son los estudiantes y son, por supuesto, todas las personas del sector privado no lucrativo y del sector extranjero que también tienen incidencia en el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Sin lugar a dudas, todo lo que comentas es sumamente incentivante, porque deja muy abierto muchas reflexiones, y a veces los tiempos pueden ser muy limitados y dejamos inquietudes, pero me parece que has dado con el punto muy esencial, ¿no? Y quisiera, a manera de, si me lo permites, hacer esta puntualización de lo que acabas de expresar, a manera de una síntesis. Es importante que haya un cambio de política científica, tecnológica, humanista, desde la visión que se tiene de un mayor vínculo con lo social, donde la ciencia tenga una aplicación más allá que un beneficio económico, que también es importante, pero que realmente haya una retribución social. Otra de las cosas que me parece muy importante de la que mencionabas es el papel que tienen las universidades y los centros de investigación en la formación, no solamente de investigaciones, de innovaciones tecnológicas, científicas o de las humanidades, sino que también incluso la formación de esos talentos, mujeres y hombres que también van a ir construyendo, digamos, una trayectoria científica, y qué mejor que se vaya teniendo esta perspectiva más humanista, más referida a la contribución social, ¿no? Y me gustaría, ya como para ir cerrando, ¿cuáles son tus recomendaciones para el profesorado, el estudiantado y el público en general que nos está escuchando o nos está viendo también sobre esta temática? Sí, justo decir que incluso si nos ponemos a analizar a detalle los cambios que acabamos de mencionar ahora, estoy muy segura que muchas de nuestras universidades y centros de investigación ya hacen este tipo de actividades, y por supuesto ya tienen un vínculo con la sociedad. Si nos ponemos muy estrictos en el análisis, muchos colegas van a decir que eso ya se venía haciendo. Entonces
el cambio no debería de ser tan abrupto como lo estamos a veces sintiendo, porque simplemente lo estamos haciendo una armonización normativa, lo estamos documentando, lo estamos dejando plasmado en documentos de planeación, en documentos estratégicos que nos permitan sentar un precedente de un cambio de visión, simplemente, ¿no? Entonces, pues más allá de recomendaciones, pues es una invitación más bien a sumarse, a sacudirnos un poco las visiones que pudiéramos tener de las herencias de una visión del pasado y ver e indagar si esta nueva visión puede tener incluso mayores beneficios o impactos, porque al final la ciencia pues al final tiene un objetivo que es social y sobre todo la que se financia con recursos públicos. Muy bien. ¿Y cuáles serían las 3 palabras que tú podrías resumir lo que nos has expuesto? Bueno, pues yo creo que sin duda la palabra es cambio, por el cambio de visión que hemos comentado, derecho, porque el precedente es el derecho humano a la ciencia, y lo público, porque la parte de la visión de esta nueva política es el fortalecimiento de lo público, por supuesto, repito, sin dejar de lado la articulación con otros sectores, ¿no? Y me gustaría que, como bien dices, no se trata de dar recomendaciones, sino más bien dejar abierta ahí la puerta para alguna reflexión, sobre todo el desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no? El que podamos ser autorreflexivos y más allá de ciertos posicionamientos, ¿no?, sobre nuestro propio quehacer, pues habría que reflexionar sobre cuál es el impacto que pueda tener nuestra propia investigación, cuál es el papel que tiene la docencia, es decir, esto que tú mencionabas más bien dicho, sobre entender la ciencia de una manera integral, ¿no? O sea, no solamente es hacer una investigación, el publicar artículos, el desarrollar ciencia, sino que también debe de haber una formación. El investigador también debe de ser alguien que se prepare en la docencia, alguien que también tenga este compromiso, que tenga esta inserción sobre lo social, y como tú bien lo has dicho, ¿no?, las universidades han hecho este proceso, ¿no?, han estado constantemente preparando a las futuras y futuros profesionales, y sin embargo a veces no caemos en conciencia de lo que hemos avanzado, ¿no? Y creo que esto es muy importante, lo que tú mencionabas sobre la importancia de entender el cambio. El cambio no debe de ser de una manera tan abrupta, sino que también lo podemos ir desarrollando con base a ciertas transformaciones, ¿no? Antes de que podamos cerrar, me gustaría que tú nos recomendaras al auditorio, a los que nos escuchan y a los que nos ven y a los que seguramente estarán muy atentos por todo lo que nos has mencionado, algunas referencias que tú creas que son sustanciales. Digo, además me gustaría que nos compartieras el título de tu artículo que publicaste, que me parece una de las visiones más críticas y además con una metodología muy rígida, que lo cual también da una mayor apertura sobre entender la política pública en cuanto a la ciencia y tecnología. Entonces me gustaría que nos pasaras ese dato de ese artículo y además algunas referencias que consideres sean sustanciales, pues, para entender, digamos, más sobre este tema. Bueno, pues primero que nada pienso que la gran referencia es la Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Esa hay que leerla completita, sí o sí. El Programa Especial de Ciencia y Tecnología, eso por las referencias normativas. Por la parte académica se ha suscitado mucho diálogo y mucha discusión. Recién acaba de salir un libro que se llama La Política Científica en Tiempos de Cambio de la Transformación. El coordinador es Raimundo Espinosa Hernández. Ese sugiero que también lo puedan consultar. Concentra todos los cambios de la nueva política, de la nueva visión, pero a través de un debate más filosófico y epistemológico de lo que implica la ciencia, ¿no? Entonces, creo que recomendaría esas 3 referencias, pero pues sí los invitaría a consultar pues todo, ¿no? Como tú bien dices, al final de cuentas se trata de generar una postura crítica y una opinión informada de lo que estamos viviendo, ¿no? De los cambios y de las propuestas en términos de política pública que se están haciendo.
Sin lugar a dudas, yo quedo fascinado con lo que mencionas y sobre todo también con esta reflexión de cuál es mi labor o cómo estamos forjándonos dentro de las universidades como profesores, como investigadores o incluso hasta como propios estudiantes de algún posgrado, y cuál es el papel tan fundamental que tenemos en la docencia, ¿no? Creo yo que mucho impacta la visión que tienen los académicos, las y los académicos, pues también influye en la manera, en la perspectiva que le heredamos o le transmitimos, más bien dicho, pues a los estudiantes. Y creo yo que la UAM estamos en un punto muy crítico sobre el poder reflexionar cuál ha sido este cambio, cuál ha sido esta trascendencia de nuestra casa de estudios, porque ambos, tanto tú como yo, somos egresados de esta casa de estudios, de la cual pues, nos sentimos muy orgullosos y más aún orgullosos de tener personas tan talentosas y tan brillantes en su quehacer. Bueno, yo te despido muy agradecido por esta charla, por esta información y sobre todo por este análisis que haces en torno a la política pública en cuanto a la ciencia y tecnología en nuestro país. Agradecemos al Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa por la idealización y realización de este podcast C50, Innovación en Tiempos de Cambio. Yo me despido, soy Francisco Navarro. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos. Gracias. Y hasta pronto.